Hola a todos, Dios les bendiga, qué bueno poder saludarles en el nombre de Jesús. Estoy muy contento de tener un espacio para compartir en este momento de cuarentena, donde todos estamos casi inhabilitados para poder salir, pero por estos medios nos podemos comunicar y tener momentos para charlar con amigos. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial y hoy hablamos con el hermano Fabio Andrés Izaza. Es un orgulloso caleño, tiene 31 y pico de años, 31 y pico de años, es profesor, es biblista, es baterista, fisioterapeuta, es cocinero, es futbolista, es escritor en progreso, está casado, tiene 2 hijos, un cuñado, pero una de las actividades que más le gusta realizar es hablar de Jesús. Es el pastor Andrés, hermano Andrés, Fabio Andrés Izaza, que está con nosotros hoy, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida en Europa, en Alcázar de San Juan. Pastor, bienvenido, ¿qué tal? Amén, hermano Pedro. Dios lo bendiga y Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. Amén. ¿A ti te gusta mucho hablar? Ya dijimos que eres biblista. ¿Te gusta hablar mucho sobre la vida de Jesús? Lo que está en la palabra de Dios, que de hecho es, ya sabemos, el libro más leído a nivel mundial. Pero justamente estás de pastor en Alcázar de San Juan, en plena Castilla-La Mancha, en el pueblo donde nació el escritor del segundo libro más leído de la Biblia. De ese tiempo de colegio, pastor, ¿qué recuerda como tal del Quijote? Nunca pensé estar en la casa del Quijote, nunca pensé estar en el lugar. Eso era personajes de ciencia ficción para uno. Pero mira, aquí a media cuadra tengo nada más el monumento al Quijote. Sí, y los molinos, ¿no? Claro, y los molinos, Dios mío. Son de esas experiencias que Dios le permite a uno. Cosas que son tan inalcanzables para uno cuando es niño, pero nunca piensa que esos caminos del Señor lo van a llevar por allí. Y que es curiosa esa obra porque de cierta manera, claro, cuando uno estaba en la escuela y hablaban un poco sobre el Quijote, le hablaban y le enseñaban del tema, como hablaban de los gigantes y que demás, uno se imaginaba toda una película. Y lo curioso es que como es un libro de tanto tiempo atrás, no es nada de ciencia ficción, pero uno ya se imaginaba una cosa extraordinaria. Bueno, pero dejando el Quijote a un lado, pastor, por el momento, llevas más o menos más de medio año como pastor en Alcázar de San Juan. ¿Cómo te has sentido allí? Bueno, ha sido una experiencia muy linda, enriquecedora. Por la gracia del Señor tuve la oportunidad de nacer en un lugar pastoral también. Y cada lugar que el Señor nos ha llevado ha sido un aprendizaje. Y Alcázar no se queda atrás. Ha sido una experiencia lindísima para nosotros. Qué bien, qué bien. Yo creo que vienes inspirándonos a todos allí con los devocionales diarios, con los estudios bíblicos, con los que tengo que conectarme más y con los cultos, que de verdad que en esta cuarentena han sido muy especiales porque se realizan a través de YouTube y ha sido una interacción nueva. Bueno, pero volviendo al tema de, mencionabas un hogar cristiano, tú eres baterista, ¿eres de los que formaba o armaba una batería con los implementos de la cocina? Sí, 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 me río porque fue una evolución. Arrancamos con las ollas y luego descubrí algo que se llama el papel contact. Entonces, esos tarros de leche clean, los que lo recuerdan, los metálicos, los forré con papel contact y eso eran los parches de la batería. Así que, mejor dicho, fuimos evolucionando. Pasamos de las ollas a los tarros de leche clean con papel contact. Eso fue una evolución enorme. Eso tenía un sonido muy estridente, eso era como un timbal, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Hay una anécdota a propósito que alguna vez contó con respecto a esos inicios como baterista también, cuando tuvo la oportunidad de tocar por primera vez. Hay una anécdota porque alguien como que se ausentó y el único que había allí que tocaba era usted. ¿Cómo es ese tema? Sí, siempre mi papá estuvo estuvimos en iglesias más bien pequeñas, ¿no? En ese tiempo tener instrumentos en la iglesia eran solo las iglesias grandes. Llegamos precisamente a Tuluá, ya una ciudad, estaba la central y la iglesia central era la única que tenía piano y batería, así que estábamos en una confraternidad y en el culto de la noche, precisamente el cierre, el baterista no sé, como que salió al baño, a la cafetería, bueno, salió y iban a cantar después de la prédica y no había nadie ahí, así que yo estaba ahí pegadito ahí a la plataforma siempre viendo de acuerdo como si fuera ayer, yo estaba ahí paradito así, la plataforma me daba aquí y yo era ahí viendo el baterista y como vi que no había nadie, me subí y me senté en esa batería y cuando él ya me vio, ya como me iba a bajar yo un niño ahí, hermano, y ahí fue la primera vez. Pero bueno, esas experiencias, yo creo que esas experiencias nunca se olvidan, ¿no? Eso ya se le queda a uno grabado. Son experiencias muy importantes en la vida de uno.
independientemente de lo que realice. Si es un músico, pues cuando tiene la oportunidad, ve. Y a propósito, pastor, yo sé que eres el invitado y todo, pero mira, a propósito, yo cuando empecé a tocar la guitarra en la iglesia, la única canción que sabía tocar era La Única Razón. Y entonces hubo, obviamente, la sección de alabanza, y entonces, bueno, Pedrito va a debutar, y arrancó el coro, La Única Razón. Cuando se acabó ese coro y siguió otro coro, yo ya me quedé quieto, porque ya no sabía qué iba a hacer. Pero bueno, ya pasó. Ay, sí. Volvemos al tema de ser hijo de pastor. ¿Qué fue lo más difícil de ser hijo de pastor, no? Porque crece uno en iglesia todo el tiempo. Sí, bueno, lo más difícil era aprendernos a desprendernos, ¿sí? El hijo del pastor se tiene que desprender de muchas cosas. Pasan 3, 4 años, se hace sus amiguitos del colegio, del barrio, de la cuadra, de la ciudad, de la iglesia, y después de 3, 4 años tienes que ir, tienes que volver a entrar en una nueva sociedad, nuevo contexto, y aparte de eso también tienes que perder mucho tiempo con tus padres. Ellos están todo el tiempo ocupadritos. Un domingo en la tarde, cuando todos los niños estaban jugando fútbol en el parque, pues nosotros camino para el culto de la tarde. Entonces fue complejo esa etapa, fue muy compleja, sí fue muy compleja. No, aprender a perder. Es que sí era compleja para uno, pastor, que uno simplemente era feligrés. Y a veces, claro, los domingos, que era como el día para descansar de la escuela, de las madrugadas toda la semana, era difícil para uno ir un domingo cuando de pronto quería quedarse viendo una película. Era difícil. Ahora para un hijo de pastor seguramente es el doble. Pero entonces, alguna vez también conocimos de tu parte que tú no querías ser pastor. Pero entonces, ¿cómo fue ese llamado justamente a servir en el pastorado? Bueno, fue un momento muy especial. El hijo del pastor, por lo menos en mi caso, vive lo que es detrás de la plataforma, sabe lo que es ser familia pastoral, así que no era mi ilusión. Me pareció una labor muy bonita, respetaba a mi papá por eso, pero nunca lo soñaba para mí, más que todo porque yo me veía reflejado en mis hijos. Entonces yo decía, no, que vivan lo que yo viví, no. Entonces fue una transformación muy grande. Dios me dio ese amor por la iglesia muy especial, y ese día que me dio ese amor por la iglesia tan especial, ese día comprendí que Dios me había llamado, porque no había otra manera sino yo enamorarme profundamente, porque habría muchas razones para no hacerlo, pero el amor del Señor por su obra es lo que lo motiva a uno a estar siempre allí dándolo todo. Jerónimo es tu hijo mayor, ¿no? Recuerdo que recientemente nos contaste una anécdota de que hizo unos ejercicios con unos muñecos. ¿Y qué dijo? No, era tremendo. Él tiene sus muñequitos, entonces tiene un grupo de soldaditos, de vaqueros, y tiene otro grupo de indios, y entonces los arma en la mesa y arma un grupo a un lado, el otro grupo al otro lado, y dijo, bueno, inició la guerra, pero cuando iba a iniciar la guerra se acordó, dijo, no, espere, vamos a orar, vamos a poner esta guerra en las manos del Señor. Así fue. Pero mira que entonces, claro, tú dijiste en determinado momento, no quiero ser pastor porque pienso en mis hijos, pero mira, ahora eres pastor y mira por dónde van tus hijos, es decir, van a orar para que haya buen desarrollo de esa guerra entre muñecos. Bueno, es bastante curioso. ¿De qué trató su primer sermón, Andrés, si se acuerda? Dios mío, el primer sermón, yo recuerdo que por ser hijo de pastor, pues nos ponían en todo, a desfilar para los matrimonios, a cantar especiales, y los cultos de los niños, pastor invitado, el hijo del pastor. Así que era el predicador, una profesora me escribía todas las lecciones. No recuerdo muy bien ese primer sermón, pero lo que sí recuerdo fue que un hermano me dijo, hermano Andresito, la próxima vez que usted vaya a predicar, traemos fiambre, porque usted predica muy largo. Así que desde niño ya predicaba largo, así que eso ya no se me va a quitar. Ay, no, que sí lo hemos visto, ¿no? Que la iglesia a veces se extiende, pero a veces uno, digamos que con ese tipo de enseñanzas y el método que manejas, uno no quiere que termine. Entonces pide 5 minutos, hágale pastor, tómese 10. Eso es que como una muletilla, ¿o qué, pastor? Cuando ustedes dicen, denme 5 minuticos más y preguntan, ¿ustedes están de acuerdo? A ver, amén. Sí, eso de verdad sí es una muletilla que uno utiliza mucho para tratar de todas maneras ser consciente. Creo que la persona que está sentada en la banca sí está haciendo un esfuerzo, porque es su día de descanso, él pudiera estar en otro lugar, y uno como pastor debe ser sensible a eso.
y al menos tenerlos en cuenta, esa muletilla de ¿ustedes están de acuerdo? Hace sentir a la persona, vale, estoy haciendo un esfuerzo, pero el hecho de que me tengan, de que estén conscientes de que estoy aquí un poco incómodo en esta silla, pues al menos, vale, te doy más tiempo, pero es eso, que uno tenga en cuenta a la gente. No, y claro, y lo que buscan finalmente también es lograr redondear y concluir el tema, que no quede ahí como volando. Exacto, sí, así es. Sobre la música, pastor, hablando un poco del tema de la alabanza, pues eres músico, tú eres más un pastor Jurassic Worship, como decir Jurassic World, pero Jurassic Worship, como dice Danilo Montero, o eres más contemporáneo con lo actual. Me considero muy contemporáneo, yo me considero muy contemporáneo. De todas maneras, sí sé que dentro de todo lo que está surgiendo, de todo este cambio generacional, sí hay que tener de todas maneras el ojo abierto, porque si hay mensajes, hay letras, hay cosas que de todas maneras hay que cuidar, no se puede mezclarlo todo. Pero me considero de que hay que facilitar el cambio, solamente cuidar de que ese cambio no desvíe al pueblo, pero sí el cambio se va a dar, es algo que va por encima de nosotros. Y porque, a ver, resulta que los, por decir, los nuevos artistas cristianos también a veces son más un reflejo de la contraparte, ¿no? Y entonces ya el chico quiere peinarse y vestir de una manera, y lo escuchábamos recientemente de ti. Tú decías, a veces quieren es más ser como el reflejo, pero de ejemplo, o que reflejar a quién, ¿no? Es decir, porque quieren parecerse más. Y entonces, si los artistas o músicos cristianos se parecen más a los de afuera, pues no va a haber como allí tampoco una referencia muy clara, ¿no? De lo que realmente es ser cristiano y reflejar ese cambio. Seguramente en tu manera de predicar, nos habías mencionado en la otra ocasión con respecto a tus padres, porque ellos son pastores, conferencistas. ¿Cómo ha sido esa influencia de parte de tu madre o de tu padre? ¿Cuál es la más fuerte? Creo que yo, en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi físico, soy muy parecido a mi padre. Pero en mi carácter, soy muy parecido a mi madre. Sin embargo, de los dos he aprendido esa manera de ministeriar. Mi papá es muy abierto a la gente, él es muy juvenil, él es una persona ya con su edad, pero él es muy juvenil. Y mi mamá es un poco más seria. Entonces creo que aprendí esos dos aspectos, a ser juvenil cuando hay que serlo y también a guardar esa compostura. Mi madre fue la que me enseñó mucho que hay que saber estar. Así que me parece de que los dos han enriquecido muchísimo mi vida ministerial, mucho. Esa es como una de tus frases, ¿no? Como prácticamente, digamos, una filosofía pastoral, si se puede decir eso. Que tú siempre mencionas, hay que saber estar, y yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo bastante. Y otra palabra que mencionas o que haces bastante referencia y énfasis es en que el carácter se demora mucho en ser reconstruido. Cuando una persona llega al evangelio, cuando una persona quiere recomenzar su vida y que empieza como a generarse en esos cambios, ¿por qué es tan difícil la reconstrucción del carácter? Porque el reconstruir el carácter es reconstruir a la persona. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto, es decir, el trabajo de Pablo, imagínense, Pablo fue, creo que el apóstol más influyente en el desarrollo cristiano del primer siglo, tiene muchas cartas de todo el Testamento, de todo el Nuevo Testamento atribuidas a él, y Pablo inicia con una iglesia que ya está salva, santa, pero él tiene que perfeccionarla, y eso fue a través de los años de su ministerio. Así que yo creo que un creyente da más guerra cuando se bautiza que antes de bautizarse. Da más guerra. Y hablando de Pablo, en algún momento él dice, pero ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No? Es decir, como que seguía allí, seguía con ese aguijón, si se puede decir. Sí, por supuesto. El que se embarca en el trabajo o en la obra ministerial es algo que va a durar para toda la vida. Tremendo. Vas a luchar con gente toda la vida. Hay al menos 3 tipos de humanismos, pastor: el filosófico, el religioso y el cristiano. Y en cierta ocasión un hombre muy religioso dijo alguna vez lo siguiente: los valores de un humanismo integral, fundado en el reconocimiento de la verdadera dignidad y de los derechos del hombre,
abierto a la solidaridad cultural, social y económica entre personas, grupos y naciones con la conciencia de que una misma vocación agrupa a toda la humanidad. Estoy hablando de humanismo integral. Y en su momento podría tener en mente la palabra ecumenismo, porque aquí está tratando de que todo sea como por igual para todos. Y esta sí es una opinión muy personal, pero a juzgar por la manera como tú enseñas, como tú compartes del Evangelio, tienes un deseo de que el cristiano comprenda el Evangelio y que así mismo lo viva, pero sin entrar como en legalismo, sin entrar en religiosidad, ni en ser radicales tampoco. Obviamente hasta cierto punto en cuanto al pecado, que no se aísle del mundo, pero a su vez saber estar como lo mencionaba. ¿Tú te defines como un cristiano humanista? Bueno, hermano Pedrito, si la gente de pronto busca lo que es el humanismo en el sentido filosófico, no lo juntaría con el aspecto filosófico, pero sí en el sentido que tú estás diciendo. Precisamente en este momento estoy trabajando en un sermón, en un bosquejo que el Señor me está permitiendo, y el título es Con la mente en el cielo y con los pies en la tierra. Y tiene que ver precisamente con eso, con que aunque perseguimos cosas celestiales no podemos escapar de las cosas humanas. Entonces me parece que en ese sentido me gusta llevar a la iglesia en ese equilibrio. Encontrar una persona muy espiritualista en ese sentido desordena a la persona, porque se encuentran unos jóvenes que dicen yo no voy a estudiar porque ya Dios viene. Mal, está muy mal. Como por ejemplo volver a la iglesia muy realista y no permitirle esa experiencia de fe también es muy dañino, porque entonces encontraremos personas que se digan, pastores, que me voy a ir a trabajar 3 meses lejos de mi familia porque si no, entonces ¿cómo traen la comida? Bueno, eso también está mal, porque sabemos de que Dios también nos provee. Entonces creo que siempre tiene que haber un equilibrio. Por eso me gusta esa frase, con la mente en el cielo y los pies en la tierra. Eso puede ser un libro, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, puede ser que sí. Nos avisa con tiempo para que la gente que llegue a ver este video se pueda conectar y escuchar entonces ese sermón que de verdad que suena bastante interesante. Son puros títulos de youtuber. Muy bien. y hablando Estamos aprendiendo ahora. Claro. Y hablando de youtubers, bueno, de pronto en un devocional que realmente recientemente escuchamos de ti, hablabas de los verdaderos seguidores. Mencionas que culturalmente, de hecho creo que el domingo hablaste un poco de eso, de que culturalmente muchos dicen ser cristianos y no necesariamente estar, digamos, afiliados o conectados con una comunidad religiosa. Y podríamos decir que esto pasa por un tema sociológico, porque aunque se ve muy marcado en América, en una medida menor, aquí también en Europa vemos como muchos dicen ser cristianos, pero por lo general son personas mucho mayores de edad, aunque otros dicen ser practicantes, otros dicen que no, y los más jóvenes, por lo menos ellos aún tienen en mente una historia muy reciente, como tan terrible, que es la que se dio en la apertura del reinado católico, que se dio justo en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, la cual consistía en una política religiosa que obligaba al judío, al musulmán, a que se convirtiera al cristianismo, o se tenía que ir del país o simplemente moría. Y muchas personas, pues muchos tienen eso aún en mente, y es como el argumento para decir que no creemos en Dios, que no creemos en esto, y no me caliente la cabeza como dices tú. Y en esa lectura y en su lectura como muy socio-realista, ¿cómo enfrentar justamente ese reto de evangelizar en este mundo actual globalizado y donde pues muchos dicen que tienen la verdad verdadera? Y suena redundante, pero muchos dicen, no, es que nosotros tenemos la verdad, que yo tengo la verdad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos aprendido una religión que normalmente no es la religión bíblica o la religión cristiana de la Biblia. Nosotros estamos acostumbrados a presentar al Dios que todo lo suple. Y aunque es verdad, Dios suple nuestras necesidades y carencias, hemos encontrado en eso nuestro caballito de batalla. Es decir, venga al culto que Dios le va a dar un mercado, venga al culto que se le van a acabar los problemas, venga al culto, y creo que esto es una manera donde la gente, ay, pues ¿cómo así? Ese Dios me da todo lo que yo no he podido conseguir, pues, y cuando llegan al Evangelio y se confrontan a la realidad de que todavía hay que pagar alquiler, todavía hay que pagar servicios, todavía hay que ir a trabajar, entonces se desencantan. A mí me parece de que la gente en ese sentido ha creado sus propias verdades, su propio Dios, y es porque nosotros mismos no hemos tenido claro cómo presentar al verdadero Dios. Entonces yo creo que si le presentamos el verdadero evangelio, la gente se dará cuenta
esa diferencia entre su propia verdad y la verdad evangélica, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es donde se centra la característica primordial del evangelio. Aunque las verdades de las personas son interesantes, cada quien tiene un punto de vista propio de ver y interesante, de todas maneras tiene que haber una verdad que rija a las demás, porque si no alguien se vuela un semáforo y dice, no, pero es que yo necesitaba irme rápido y esa es mi verdad, sí, pero es que con tu verdad te atropellaste a otro. Entonces sí tiene que haber un semáforo que rija cuando uno está en rojo y cuando el otro está en verde. Creo que la palabra de Dios es ese semáforo que nos pone en freno algunas verdades nuestras que para nosotros están bien, pero que para otros no funcionan, o que inclusive para nuestro bienestar no. Entonces creo que Dios es la verdad absoluta. Dios sí, nuestras verdades son muy subjetivas. Ahí nos salió en la pantalla que es que nos quedan 15 minutos, 15% de batería, pero bueno, esto lo podemos editar. Hablando pues de posmodernidad, de nuevos retos, de justamente buscar como la manera de presentar a Dios de una manera que la gente lo comprenda, de que es una necesidad en su vida. Nos tocó también en este momento como vivir el hecho de estar encerrados y va a ser anecdótico porque seguramente tus hijos lo van a recordar más adelante y se lo van a contar a sus hijos, van a decir, yo estuve encerrado por tanto tiempo. Es bien curioso el tema porque es un encierro mundial. ¿Qué tan difícil ha sido pasar de abrir la puerta del templo a abrir un enlace, un espacio digital para hacer el culto? Para ti como pastor. Mucho, Pedrito, mucho. Porque no habíamos sido preparados para eso. Tristemente, o bueno, no pudiéramos llamarlo como una tragedia, sino que tristemente, de todas maneras, nos estamos dando cuenta que nosotros como iglesia y como organización sí necesitamos ir a la vanguardia de las cosas y de los cambios. Hoy muchas personas están más familiarizadas con las cámaras, están más familiarizadas con la tecnología y a nosotros nos tocó aprenderlo así de golpe. O lo haces así o no haces culto. Entonces creo que esto sí es un despertar para que nosotros como pastores y como líderes de la iglesia estemos un poco más inmersos en la actualidad. Y fíjate, yo recuerdo que de pronto habían velos que nosotros teníamos administrativamente y yo también, hasta yo me incluyo allí. Yo decía, pero Dios mío, con esta herramienta, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, en el invierno, no podemos hacer la alborada porque hace mucho frío, la gente no va? Y claro, la gente, las hermanas, irse a arrodillar en ese suelo del templo tan frío, uno comprende y uno dice, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Y de alguna manera uno como que decía, vale, Dios, usted sabe que está haciendo frío. Pero aquí como que, llamémoslo así, a mi manera de ver, Dios nos está dando una cachetada. Mire, despierte que hay muchas herramientas y ahora desde la casa podemos hacer algo. Inclusive hoy tenemos, aquí en el Plaza de San Juan, tenemos cultos todos los días. Todos los días tenemos cultos de 8 a 9 de la mañana. Hacemos nuestra alborada, pasamos un rato, compartimos, nos reímos, contamos experiencias y me parece de que es un cambio que para el que lo ha sabido asumir, creo que ha sido muy beneficioso. Y creo que de aquí para adelante la iglesia va a cambiar. Yo le aseguro que las cosas van a cambiar mucho, porque ahora mismo tendremos los cultos en la reunión, claro que sí. Pero digamos un ejemplo, próximo fin de semana, hermano, vamos a tener un culto especial invitado al hermano, el misionero de tal lugar. Así que nos vemos en la plataforma Zoom y todo el mundo está en su casa en el culto especial. Imagínese usted, eso no lo podíamos ver hace unos meses atrás. Así que creo que esto sí nos ha marcado un antes y un después. Porque se ha comprendido de cierta manera, ahora sí realmente que la iglesia soy yo y no que es un lugar, ¿no? Esto ha ayudado a que se comprenda muy bien eso. Creo que sí, y el hermano Pedrito que ha estado conmigo aquí y gracias al Señor hemos podido compartir. Me gusta mucho guiar a la iglesia así. No me gusta que la gente vea al pastor como su policía, que vamos a hacer las cosas o no, pastor, hago esto, no hago esto, no. A mí me gusta mucho guiar a la gente para que madure, para que tome sus decisiones, para que se vuelva responsable de su salvación, ¿sí? Claro, en mí está dar ese ejemplo, cuidar y pastorear su vida espiritual, pero cuando esa persona esté en el trabajo, esté en la universidad, esté en la calle, él es responsable de su relación con Dios. Así que él tiene que saber tomar decisiones. Así que creo que esto nos va a servir a todos. Y hablando de iglesia, ¿cómo percibe, cómo visualiza a futuro la iglesia ya post-COVID? Yo creo que en ese mismo sentido que te decía, hermano Pedrito, así como el mundo se ha globalizado, creo que la iglesia en este momentico con esto se va a globalizar. Va a ser muy sencillo tener este próximo domingo un misionero en tal lugar y nos evitamos transportes, nos evitamos desplazamientos, nos evitamos muchas cosas y estamos ahí a un clic de distancia, ¿sí?
De pronto también vamos a tener que proteger mucho la iglesia en el sentido de que tampoco se pierda esa parte del compartir. Así que ya requiere un esfuerzo de nosotros como pastores crear esos espacios y saberlo hacer, ¿sí? Saberlo hacer. De todas maneras, muchas personas van a quedar con ese temor de irse a congregar, porque es que, y cuando alguien, y qué tal que algún hermano esté contagiado y no se haya dado cuenta y vuelva y esto surja. Es decir, sí va a haber muchos temores, pero va a tener que sabiduría en el pastor, en el líder, en el que está dirigiendo, saberlo cómo hacer y presentar. Yo siempre he visto en la congregación, y antes del COVID, yo he visto que los cultos requieren un esfuerzo mío como pastor, no solamente pararme ahí a lanzar la palabra, a decir cosas, no, sino que yo tengo que hacer que la gente de verdad se sienta apasionada por las cosas del Señor, ¿sí? Y que la gente quiera asistir, porque ellos son libres para quedarse en la casa descansando, vienen de todo un día de trabajar, así que yo debo de hacer que la gente quiera ir. No, está muy bien, y de verdad que esta situación, yo creo que debemos aprender de ella y justamente aprender a aplicar un poco y a saber darle el manejo que estás mencionando. Es cierto, hay gente que llega agotada de trabajar y no va a la iglesia, y de pronto hace unos años atrás, no, que el hermano no se quiere congregar, que haga el esfuerzo y demás. Pero mira que esto ya se trata de temas mucho más prácticos y de conciencia. Tú eres un biblista, confeso, usted lo ha dicho, yo soy biblista. Aparte de la Biblia, que obviamente es el manual que usted siempre toma, ¿qué libro le impactó, qué libro ha marcado y le ha inspirado que nos pueda recomendar un libro? Bueno, normalmente mi literatura, el acceso que yo tengo a la literatura, es literatura mucho de historia, de contexto, de pensamiento, de reflexión, de filosofía, pero eso sí, siempre teniendo la palabra del Señor por encima de todo, solamente mirando cada libro como un argumento, ¿sí? Como un argumento. Existe un libro que sí me ha gustado mucho, y si alguien lo pudiera leer, le gustaría leerlo, ¿sí? Me ha gustado mucho el libro de La historia que no termina, de los gigantes, lo que se llama mira, se me fue el nombre ahora, se llama Los Gigantes de la Fe, los coroneles de la fe. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y lo vamos a dejar en un enlace aquí en los comentarios para que la gente pueda acceder a él, ¿no? Seguramente está en alguna tienda virtual o hasta estará ya habilitado en internet, me imagino. Vamos a dejarlo aquí en un comentario. Sí. Para que la gente también... ¿Por qué me gusta? Sí. ¿Y por qué me gusta? Porque deja ver, aparte de la vivencia, las experiencias, de todas maneras deja ver que como cristianos somos muy humanos y cómo Dios en esa humanidad sí se ha manifestado. Eso es lo que yo logro ver siempre allí. Y se sigue manifestando, así que ahora mismo Dios también tiene coroneles de la fe. Pues vaya que sí lo ha inspirado, de acuerdo a lo que uno ve de tu ministerio. Y ya para concluir, pastor, ¿tú eres más de paella o pan de bono? De pan de bono. Mis hijos serán de paella, sí. Pero yo sí soy de pan de bono y de puñuelo, claro que sí. Bueno, contento de poder tenerte nuevamente, y digo nuevamente porque en los comentarios voy a dejar lo que nos pasó la ocasión anterior con esta entrevista, lo voy a dejar allí, no lo voy a decir. Pero Pastor Andrés, gracias por su tiempo, por conversar un rato por acá. Fue muy ameno tenerlo. Y bueno, esperamos que la gente le conozca. También vamos a dejar en los comentarios o en la descripción el link del canal del Pastor Fabio Andrés Izaza. Hay unas prédicas muy interesantes. Tengo una muy marcada que se llama el Apocalipsis. Entonces, la invitación es para que le conozcan y sigan su ministerio. Pastor, muchas gracias. Saludos y un abrazo a la familia. Amén, gracias hermano Pedrito, saludo para todos los que nos han visto, los que están compartiendo este video, un abrazo grande y no se olvide que Dios está escribiendo su historia, haga de esa historia un verdadero protagonista. Muy bien, ese va a ser el título del video, muchas gracias. Amén, Dios lo bendiga, hermano Pedrito. Dios lo bendiga.